Muy bien. Buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez del curso de Comunicación 1. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las variaciones lingüísticas. Vamos a empezar. El propósito de nuestra sesión para el día de hoy es que aprendas a diferenciar las variaciones de la lengua española y del mismo modo reconocer los niveles por los que suele transitar. Empecemos entonces. Una de las variaciones que va a tener nuestra lengua es lo que nosotros llamamos dialecto. Los hablantes de Perú, en su gran mayoría hablamos el castellano. Claro que también está el quechua, el aymara y otras lenguas nativas. Pero en el caso del castellano, entre los hablantes de la costa, sierra y selva, ¿se dan los mismos usos? Seguramente tu respuesta será, creo que no. Cada uno tiene un dejo, una forma de utilizar el castellano de manera distinta. A estas variaciones que sufre una lengua de acuerdo con la región, de acuerdo con el lugar, el espacio en la que se usa, es lo que nosotros conocemos con el nombre de dialecto. ¿No? Toda lengua tiene varios dialectos. Si me dice, por ejemplo, ¿y el quechua? Claro que sí. El quechua tiene, por ejemplo, un dialecto sureño, norteño, central, ¿no? Igual con el castellano. Hay un castellano seguramente selvático, costeño, serrano, etc. Ahora, fíjate por acá. Hay algunos cambios del castellano, tanto externos como internos. Tomando como referencia a nuestro país, vamos a ver estos ejemplos. En el caso de las variaciones externas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Perú decimos niño. Pero si nos vamos a Chile, donde también utilizan el castellano, nos daremos cuenta que ya no dicen niño, sino cabro. Y si nos vamos a Argentina, dirán pibe. Y en México será chavo, o en Venezuela chamo, en España chaval. Pero al final, todas estas palabras pertenecen al castellano. ¿Y por qué varían tanto? Por la región, por el lugar donde van utilizando una lengua. Y también se da dentro de nuestro país. Fíjate las variaciones internas que tenemos. En el castellano de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen? Chibolo. En cambio, en Puno, ¿qué dicen? Corito. En Piura dicen churre. En Ucayali decimos guambrillo. Y en Junín, más de una vez seguramente has escuchado que le dicen chuchi. Entonces, estas variaciones son las que nosotros vamos a llamar dialecto. Ahora, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta dentro de lo que es el dialecto. Uno de ellos es el aspecto fónico, ¿no? Que se refiere netamente al tono de voz o al timbre que vamos a manejar como hablantes de un determinado lugar. Un mexicano habla muy diferente a un argentino. Un chileno habla diferente que un piurano. Se le conoce mayormente con el nombre de dejo, ¿no? Tenemos diferentes dejos, ¿no? Por ejemplo, en el castellano de limeño, ¿qué dice? Tierra, ¿cierto? En cambio, en el castellano del pucallpino, ¿qué van a decir? Tierra, ¿no? Es un tono de voz diferente, ¿no? Es más, ellos tienen un tono para las oraciones que van a construir, ¿no? Por ejemplo, un limeño dirá con esta misma palabra, amo mi tierra. En cambio, el castellano de pucallpino, ¿cómo será? Amo mi tierra, ¿no? Algo así. Entonces tú te das cuenta que el dialecto va a ser muy diferente incluso dentro de nuestro país. En el aspecto morfológico nos vamos a dar cuenta que hay morfemas o partes de una palabra que van a ser diferentes de acuerdo a una región a otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, espérame un ratito. En cambio, los venezolanos, ¿qué dicen? Espérame un ratico, ¿cierto? Entonces te das cuenta que la estructura de las palabras puede también
cambiar dentro del dialecto. En el caso del aspecto sintáctico, se refiere más a la construcción de las oraciones, de las expresiones que vamos a utilizar, ¿no? ¿Por qué será esto? Por la influencia de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos escuchar fácilmente en el Perú esta oración. Canú, bien rico jugo es. ¿Qué pasa en este caso? La oración ha sido modificada en su estructura. No, nosotros en la segunda oración normalmente diríamos, ¿qué estás haciendo? Pero hay personas en algunos lugares que dirán, ¿qué haciendo estás? ¿No? Y te das cuenta que hay una variación. Esa variación, ese cambio va a ser a nivel sintáctico. En el caso del aspecto lexical, estamos hablando de un punto un poquito más complejo, ya que se están hablando de palabras distintas en cada lugar. ¿No? Por ejemplo, en el castellano de Perú decimos maleta, pero en México dicen petaca. ¿No? En Perú decimos ají, en México dicen chile. ¿Cierto? Entonces ya hay una diferencia, en este caso, en el uso de algunas palabras que se van a dar de acuerdo a cada lugar. Ahora bien, aparte del dialecto, también podemos hablar del interlecto. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona tiene como primera lengua el quechua o aymara, va a presentar ciertas características al hablar el español como una segunda lengua. Una de ellas, por ejemplo, es la interferencia fónica. ¿No? ¿Tú has escuchado que, por ejemplo, aquí en Huancayo bailamos el guaylash? ¿Sí? El guaylash. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona que habla quechua y luego ha aprendido el español dice, señor, ¿por qué tiene esta interferencia fónica? Porque tiene una lengua básica y a partir de ella ha construido la segunda, ¿no? También el interlecto se da cuando omitimos algunos artículos, ¿no? En vez de decir la manzana podrida está, ¿no? Diremos simplemente manzana podrida está, ¿no? Olvidamos utilizar un artículo. Y también se da cuando hay un desplazamiento del verbo hacia el final de la oración, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice, el mono con su cola del árbol se cuelga. ¿No? En el dejo normal sería, el mono con su cola del árbol se cuelga. ¿No? Y para nosotros, ¿cómo sería? El mono se cuelga con su cola del árbol, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el interlecto. Ahora bien, también vamos a tener otra variación llamada el sociolecto, que tiene que ver obviamente con aspectos sociales y culturales de la lengua. El sociolecto va a ir relacionado directamente con los niveles del uso de la lengua, ¿no? En algún momento tú debes haber escuchado de que la lengua puede presentar un nivel súper estándar, o también llamado el acrolecto, ¿no? Acro, del nivel más elevado de la lengua. También tenemos un lenguaje estándar o mesolecto, ¿no? Un lenguaje medio, normal, y el lenguaje subestándar, ¿no? En el caso del lenguaje subestándar, estamos hablando de una lengua que muchas veces resulta vulgar, o en todo caso es una lengua que utilizan las personas que no han tenido acceso a cierta educación. Pero vamos a verlo más detallado. Fíjate por aquí. El nivel superestándar de la lengua está obviamente constituido por una lengua literaria, ¿no? Se caracteriza porque el uso de las palabras no son tan usuales ni comunes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir tu faz en vez de decir tu rostro, tu cara, ¿no? Comúnmente. O el término fragor, límpido, casta, brioso. Y por el empleo también de figuras literarias que se va a dar dentro de este tipo de nivel o en este nivel. La lengua literaria resulta ser muy expresiva, personal, creativa y siempre va a tener un fin estético. Ahora,
Hay que tener en cuenta, señoritas, de que el nivel superestándar es un nivel ideal. Las personas no se comunican con este nivel superestándar. Los encontramos en las obras literarias, sí, pero los mismos autores de estas obras no necesariamente se comunican cotidianamente con este nivel de lengua, ¿no? Es más, hay muchas obras que actualmente ya no utilizan un nivel superestándar, sino más bien muestran un nivel estándar, incluso subestándar, para mostrar la realidad lingüística que tiene el espacio del que se está hablando dentro de un tipo de narración, por ejemplo. Ahora, también vamos a tener el nivel estándar. El nivel estándar es la lengua intermedia, no rebuscada, como en el caso de la superestándar, no es difícil, pero tampoco es descuidada, ¿no? Es normalizada porque respeta las normas de una lengua. Ahora, el nivel estándar tiene dos modalidades, una lengua culta y la otra que es coloquial. La lengua culta es aquella que usan las personas con una educación formal, ¿no? Pero estas personas lo utilizan en actos protocolares o serios, ¿no? Por ejemplo, en una clase, ¿no? En una charla, en una conferencia, en las exposiciones. También aparece cuando dialogamos con personas que no conocemos bien o de poca confianza, ¿no? Obviamente tiene un prestigio social y es símbolo de distinción. En este caso, por ejemplo, nos dice: señor ministro, fíjate, le estás hablando a una persona que seguramente no conoces bien y necesitas mostrar cierta deferencia. Le dice: señor ministro, ¿qué operativos se realizarán para prevenir la venta de artefactos pirotécnicos? Y él le responde: mire usted, se ha coordinado para que la policía registre todos los días la mercadería que se expende en las galerías y vía pública, así como la detención inmediata de todos aquellos que incurran en esta actividad. Uno se da cuenta de que hay cierto nivel en el uso de la lengua, puesto que es un tipo de comunicación serio, ¿no? Y no hay tanta confianza entre las personas que se están comunicando. En cambio, en el caso de la lengua coloquial o familiar, es mucho más espontáneo porque es usada con las personas con las que tenemos una relación diaria, cotidiana, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos. La mayoría de los hablantes lo va a emplear siempre, ¿no? Porque siempre estamos con la familia, con los amigos, incluso en los diarios de comunicación nos vamos a encontrar. Es común el uso de abreviaciones, contracciones y otros cambios fonéticos. Se emplea un léxico común con significados figurados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de contracciones o abreviaciones, en vez de decir pásame la computadora, decimos pásame la compu, ¿no? Y eso es mucho más coloquial, ¿no? Me iré con la bici, en vez de decir bicicleta. También términos con significados figurados, cuando te dicen eres un espárrago, ¿no? Por no decirte que eres flaco, es un significado figurado, ¿no? En el caso de petizo, por pequeño, salado, por sin suerte, es un sentido figurado que se puede utilizar. Aquí tenemos un ejemplo, te dice: mami, ¿me dejas ir a la fiesta de Marujita? Bueno, pero con la condición de que bañes a Cookie, y hace un mes que ni la peinas. Hecho, gracias mamita, eres la mejor. Fíjate cuál es la diferencia, ¿no? Con el ejemplo que teníamos anteriormente. En este caso se nota en la relación familiar que se tiene, ¿no? Y por ende hay mucha más confianza dentro de la comunicación. Ahora bien, vamos a tener un tercer nivel, el nivel llamado subestándar. El nivel subestándar de la lengua siempre va a presentar incorrecciones y vulgaridades, ¿no? Va a estar dentro de la lengua popular y también dentro de la lengua vulgar, donde ya se presentan groserías, palabras soeces, lisuras, etc.